Arquitecto Manuel Bouzas es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Coruña, donde se especializó en edificación. Es socio fundador de Bouzas Regojo Arquitectos, empresa dedicada a los proyectos de arquitectura y de Easy BIM, consultoría de estrategia y operaciones BIM. Completó su educación académica con formación especializada en urbanismo, rehabilitación del patrimonio, gestión empresarial, gestión de proyectos y sostenibilidad. Ha impartido docencia como profesor invitado en varios programas universitarios de posgrado. Actualmente se encuentra realizando su tesis doctoral en la Universidad Politécnica de Barcelona, enfocado a la gestión de proyectos con metodología BIM. Forma parte de varias asociaciones profesionales, entre ellas el Royal Institute of British Architects el Reino Unido. Forma parte también del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, en España, del Project Management Institute, PMI de Estados Unidos, PMP, Certified Building Smart Spanish Chapter. Bienvenido al arquitecto Bouzas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, especialmente a la Universidad Autónoma Metropolitana por su amable invitación y su confianza en mí para poder impartir una clase magistral en el ámbito de este congreso. Me siento muy halagado y francamente muy cómodo entre todos ustedes, estando aquí en México, que es como mi segunda casa. Yo les vengo a hablar de gestión de proyectos con la metodología BIM a lo largo de su ciclo de vida. La profesora Selene antes, la verdad es que hizo una magnífica exposición, ¿verdad? Y habló mucho y bien de todo lo que es BIM. Por lo tanto, bueno, pues ya doy por supuesto que todos más o menos saben de qué trata este asunto. Como yo suponía que esto ya, pues afortunadamente se va extendiendo el conocimiento, he centrado mi exposición en una experiencia personal, en cómo yo he vivido este cambio. Y mi objetivo es que aporte a los alumnos de esta universidad y a todos los presentes que les conviniera también esta impresión, para que vean que esto del BIM no es una moda, no es un programa, no es algo que nos viene impuesto y que bueno, pues qué mal asunto que tenemos que volver a empezar a aprender estas cosas, con lo bien que estaba yo con lo mío, ¿por qué no lo necesito? Y todo esto para que al final veamos una visión global y tengamos una orientación estratégica hacia dónde deben ir nuestros esfuerzos, los esfuerzos de cada uno de ustedes, y aprovechemos la experiencia de este camino, en este caso el mío, para que ustedes, apoyándose sobre él, puedan avanzar y ganar tiempo y experiencia. Como decía la profesora, perdón, me he olvidado, Po es Aurora, sí, y le llamo Aurora todo el día y hoy me acabo de olvidar de Aurora. Bien, hice una semblanza pues, de lo que es mi actual situación profesional y académica. En estos momentos estamos desde la Universidad Politécnica de Madrid, en la que yo soy profesor del área de máster. Estamos desarrollando un máster, es un curso de posgrado, máster en gestión de proyectos en BIM. Llevamos 13 años dando un máster de gestión de proyectos. Y este año se va a lanzar, a la par que ese máster en gestión de proyectos, el máster en gestión de proyectos en un entorno BIM. Son cursos de un año y tienen una equivalencia de máster. Por otro lado, como también dijo la profesora Aurora, yo he creado inicialmente, en su momento, una empresa de arquitectura, de desarrollo de proyectos y seguimiento de obras, y en paralelo, pues hace unos años también he creado una consultoría que se llama Easy BIM, que ustedes podrán ver ahí en la dirección de correo electrónico,
que se dedica a la consultoría y el apoyo fundamentalmente enfocado a las empresas constructoras. En este momento, entre nuestros clientes contamos con empresas constructoras de primer nivel, con obras en el ámbito internacional, y estamos desarrollando en estos momentos para un cliente que es una empresa de automoción un proyecto de gran envergadura, también en un entorno BIM, con una implantación en la empresa desde el primer momento de inicio de obra hasta todo su seguimiento, su finalización de obra y su mantenimiento y fiscalización de toda la obra por parte de esta empresa, de esta compañía de automoción Citroën Peugeot en España. Sin más, yo me gustaría, ¿cómo damos al paso? Siguiente, atrás y la lucecita. Y apunto aquí. Y no apunto. Ahí está. Bien. Yo cuando voy, como decía, a exponer mi experiencia personal. No pretendo aquí hacerme propaganda, ni mucho menos. Lo que quiero es que consigamos tener un hilo conductor y que despierte un interés y que cada uno reflexione y mire dentro de sí mismo dónde está y a dónde va. Yo cuando empecé con esto de la arquitectura, cuando acabé mi carrera, cuando fui egresado de la Universidad de La Coruña, bueno, pues uno aprende arquitectura, ¿no? Y le enseñan pues a intervenir en museos, en edificios altísimos, maravillosos, ¿no? Pero luego sale a la calle y se encuentra con el mundo real, ¿no? Un mundo real que a veces depara sorpresas. Bueno, a veces no depara sorpresas, mejor dicho. Siempre, casi siempre depara sorpresas. Y se encuentra uno pues con que las cosas, bueno, pues son de otra manera y hay que empezar a trabajar y hay que empezar, como decía antes el profesor, a adquirir experiencia. Porque, y vamos a verlo en esto del BIM, realmente el BIM está muy bien, pero es fundamental tener experiencia porque hay que saber construir. Hay que saber construir. Uno no puede andar, o sea, se puede modelar, pero si no sabes construir es muy difícil avanzar. Entonces, bien. Yo cuando empecé, como decía, eso soy yo, no tenía mucho conocimiento y se ve que he ido evolucionando, ¿no? No sé si a menos en algunas cosas, como por ejemplo el pelo, y a más en otras, como vamos a ver, por lo menos en lo técnico. Y cuando empecé en esto de la arquitectura, como decía, tenía escaso conocimiento y es una pena que no pasemos las páginas de otra manera porque si no se sube y se baja y bien. Entonces, vemos como cuando yo acabé, esto era lo que había. Entonces trabajamos sobre todo con una mesa de dibujo, y para dibujar usábamos esto que yo la última vez que estuve aquí pregunté y nadie se acordaba que era esto, que se llama los Rotring, ¿no? Los estilográficos, y escribíamos las memorias de los proyectos con la máquina de escribir, una lettera Olivetti, y esta era la HP 41 que se llevó a la Luna y programaban con ella y calculábamos. Nosotros en España tenemos una formación muy completa y no solo los arquitectos no solo diseñamos, sino que además hacemos como de ingenieros civiles, ¿no? Calculamos estructuras, instalaciones, bueno, somos casi armas letales, ¿no? Como el James Bond, ¿no? Pero entonces pues usábamos estas cosas para calcular estructuras. Calculábamos estructuras con esto. Y esto es el panorama del mundo en el año 1988-1969. Y es bueno que tengamos una idea de dónde estamos y a dónde llegamos. Pasa. Entonces, tras unos cuantos años de ejercicio profesional, dale a otra, a la siguiente. Y aquí pongo yo unas fotos de cositas que he hecho para que ustedes vean que se han hecho cosas. Hemos trabajado en obra nueva, en obra residencial, hotelera, en restauración del patrimonio arquitectónico, en edificios de oficinas. Después de toda esta experiencia, empezaron a inquietarme muchas cosas, muchas cuestiones. Me encontré en el mundo profesional con una deficiente organización. Encontré que los proyectos pues no estaba todo lo bien organizado que uno suponía que debía estar. Las cosas a veces corrían por su propio peso,
por el transcurrir ordinario de las cosas que al final se acaban haciendo y no se sabe muy bien a veces cómo. Errores, nos encontramos con muchos errores, ¿no? Errores de proyecto, fundamentalmente empezando por errores de concepción de la intervención del proyecto. Por errores de cómo el cliente ve o el usuario cómo ve lo que al final quiere, porque tampoco sabe muy bien qué es lo que quiere. Y después el cliente pues no ve los planos, o sea, ve los planos pero no los entiende, porque para adquirir una visión espacial pues cuesta mucho trabajo y mucho entrenamiento. Entonces a veces los que tienen que tomar decisiones ven los planos y dicen sí, y luego van a la obra y dicen no. Bueno, pues todo eso son problemas que nos vamos encontrando, ¿no? Adelante. Ineficiencias. ¿Qué les voy a decir yo de las ineficiencias? Ya he puesto aquí unos dibujitos para ambientar, ¿no? Esto, pero yo creo que son muy gráficos de lo que nos vamos encontrando, ¿verdad? Las ineficiencias, eso de hacer una pared y que venga el cliente y que no, y que hay que tirarla, eso es dinero y eso es tiempo. Y las ineficiencias propias de la coordinación entre distintos equipos, entre disciplinas. La verdad es que es terrible. Y te encuentras con esto y dices tú, bueno, pero ¿cómo es posible? Esto no tiene sentido. Es que... Pasamos. Nos encontramos realmente... Es que... No, siguiente. Insatisfacción. Insatisfacción por parte, al final, de todo el mundo, un poquito de insatisfacción. El cliente tiene su insatisfacción, el arquitecto tiene su insatisfacción, el constructor... pues no le han salido las cuentas y también tiene su insatisfacción. Los usuarios son insatisfechos por definición. Y adelante. Y los diseñadores, todos los intervinientes, estamos con una cierta insatisfacción. No quiere decir que estemos totalmente insatisfechos, pero siempre tenemos esa espinita clavada, ¿no? Esa espinita clavada. Y como no sé, y a mí mis padres de pequeñito me dijeron, tú cuando no sepas pregunta. Y yo preguntaba, ¿y esto qué pasa con esto? Entonces pregunto, oye, ¿y los proyectos se pueden gestionar de alguna manera? Porque a mí no me enseñaron en mi universidad que existía una gestión de proyectos. Me dijeron, bueno, pues sí, uno empieza, uno acaba, se diseña, se hace un anteproyecto, luego un proyecto, le llamamos básico en España, luego un proyecto de ejecución o constructivo, una construcción y se entrega. Y sí, muy bien, muy básico. Estamos hablando de 4, 5, 6 puntos de control, pero no hay un cuerpo potente que nos diga cómo tenemos que empezar a organizar las cosas. Hablamos también del ciclo de vida, de esto de cuáles son estas fases, ¿no? Realmente, pues sí, tenemos una definición por encima de las fases, pero ¿en qué consisten? ¿Qué tenemos que pedir al proyecto? ¿Qué tenemos que pedir al cliente? ¿Qué tenemos que pedir al diseñador en cada uno de esos estadios en la vida de un proyecto? También, por otro lado, la sustentabilidad, porque a veces hacemos cosas que, Dios mío, ¿no? Bueno, pues esto, ¿cuánta energía consume? ¿Cuánto desperdicio? Yo no sé aquí en México, a lo mejor son en ese sentido más sensibles, ¿no? Pero en España, que son un poco brutitos, la gente construye un edificio, va a construir un edificio y no pregunta, bueno, ¿y esto cuánto va a consumir? ¿Cuánta agua consume? ¿Cuánta electricidad va a consumir? ¿Cómo puedo hacer para que consuma menos electricidad? Cuando nosotros vamos a comprar un automóvil, pues nos preocupamos lo que consume en litros a los 100 kilómetros, ¿no? Y a lo mejor pensamos en comprar un automóvil diésel porque nos sale más barato, por lo menos allá arriba nos sale más barato. Y cuando hacemos un edificio de, a lo mejor, por ejemplo, pongamos un ejemplo de una extensión como la facultad de 3.200 metros cuadrados, no sé, a lo mejor nadie se plantea, bueno, ¿y cuál va a ser la factura de electricidad mensual media de este edificio? ¿O qué huella de carbono va a tener? ¿Cuánto carbono producimos? ¿Cuánta agua desperdiciamos? Entonces son dudas que pues, a mí personalmente me van entrando a medida que voy desarrollando mi ejercicio profesional. Y claro, y voy encontrando respuestas. Voy encontrando respuestas porque por curiosidad, como dije, me enseñaron a preguntar y pregunto y empiezo a encontrar cosas. Y empiezo de entrada porque ver que en gestión de proyectos hay mucho escrito.
hay cuerpos de conocimiento en gestión de proyectos que me pueden ayudar a entender cómo se gestiona un proyecto eficazmente y cómo aplicarlo en mi ejercicio diario. En este caso, pues tengo una portada aquí del PMBOK, del PMI Institute, pero también hay otras metodologías como Prince2, ISO 21500 de reciente aparición. También pregunto en el ciclo de vida. ¿Qué pasa con el ciclo de vida? Y te encuentras con que la Asociación Americana de Arquitectos pues tiene un estudio que determina en su manual de práctica del arquitecto de 5 estadios del ciclo de vida, ¿no? Desde la planificación de la inversión hasta la segunda fase, un poco de decir, bueno, pues cómo lo vamos a hacer. La tercera fase, el diseño, a su vez, pues tiene el diseño anteproyecto, el proyecto constructivo. La cuarta fase, que es la construcción propiamente dicha, y la quinta fase, que es la entrega y explotación. De ahí van a venir al final los LOD. Cuando hablamos del 1 al 5 empiezan los LOD 100, los LOD 200, los LOD 300, el 350, como el diseño hay mucho, pues meten ese en el medio, 400, 500. Cosa que vamos a ver también en el RIBA Plan of Work, que también distingue 7 fases y ellos también, a su vez, distinguen 7 niveles de desarrollo en BIM, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y claro, nos vamos encontrando con que existen asociaciones que se preocupan por la cuestión de la sustentabilidad en la edificación y que aportan recetas, soluciones, enfoques, ¿no?, para hacer que los edificios sean más sostenibles y eficientes. Entonces, como ven, hay información en el mundo, la cuestión es ir buscándola, ¿no? Y claro, aquí llegamos al BIM, que es a lo que yo vengo a exponerles. El BIM, yo entiendo BIM como un enfoque holístico. Espera. Un enfoque holístico, quiere decir, es un enfoque en el que ves distintas disciplinas y al final todas ellas suman más que su valor por sí independiente. Entonces, me preocupa la gestión de proyectos, me preocupa la sustentabilidad, me preocupa todo lo que tiene que ver con el ciclo de vida. Y veo que BIM me da respuestas técnicas para poder resolver estos problemas de una manera coherente, articulada y efectiva. Por eso llegamos a BIM, por eso hablamos. Yo les he expuesto esto para que veamos que todo este camino lleva a un sitio, a BIM. Yo personalmente llevo trabajando con herramientas de modelado paramétrico desde el año 1999-2000. Entonces, nosotros en 2002 tomamos una decisión en nuestra oficina que fue desterrar AutoCAD y empezar a utilizar este tipo de programas. Estamos hablando de 13 años, ¿no? Bueno, fue una apuesta estratégica y también por eso mismo les puedo decir que al principio pues lo que hacíamos era un modelado tridimensional paramétrico, pero poco más podíamos avanzar porque la tecnología tampoco estaba a la par. No había un desarrollo tecnológico que nos permitiera poder sacar partido de ese modelo. Entonces, en lo que respecta a la gestión de proyectos, como decíamos, la metodología BIM, y como muy bien explicó la profesora Selene, creo que nos dio una visión global bastante buena de lo que se trata, nos permite, de entrada, pues lo que se conoce como el BIM 3D, pues definir el alcance del proyecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son sus calidades? ¿Cuáles son sus disposiciones geométricas, espaciales? Nos permite a su vez también gestionar el coste. Es lo que se conoce como BIM 4D. Seguimos con la gestión seguimos con la gestión del tiempo. Entonces, si se fijan, BIM nos permite gestionar las tres, la tríada de cuestiones en un proyecto que son de la máxima importancia, que es tiempo, coste y calidad. Tiempo y coste y calidad, como hemos visto, lo podemos trabajar con unas herramientas BIM
y, por lo tanto, podemos vincularlas a la gestión del proyecto. Se estaba hablando de planificación. ¿Cómo vincular un modelo a la planificación? ¿Cómo verificar que esa planificación está bien o hay un problema? Porque también hay que pensar que nosotros cuando hacemos planos y dibujamos planos en 2D y lo dibujamos con lo que lo dibujemos, o bien con un estilógrafo, o bien con un programa de diseño como AutoCAD, estamos haciendo abstracciones, profundas abstracciones. Estamos utilizando el lenguaje del dibujo, que es un lenguaje de comunicación, y estamos convirtiendo algo que es tridimensional en nuestra mente o en nuestro objetivo, y lo estamos pasando a bidimensional. Estamos codificando ese concepto para transmitirlo y que se decodifique. Y en ese proceso de codificación tiene una parte muy subjetiva, porque dibujamos lo que queremos dibujar. En una fachada dibujamos pues esto, pero esto creo que no se ve y lo dibujo con una pluma más fina o incluso ni lo dibujo. Y el problema después es que los planos, pues dibujo una planta y la dibujo muy bonita, pero puede ser que me haya olvidado de meter este soporte que sí que viene en la planta de abajo. Entonces, pues todo eso es una codificación, pero incluso mucho más abstracta es la planificación de tiempos. Porque eso de poner barritas que van de izquierda a derecha y que están unidas con flechitas, y eso es lo que nos dice cómo se va a hacer la obra, yo creo que es una gran abstracción. Y cuando nosotros la recibimos, pues vemos esas cosas, vemos así por encima y supongo que estará bien hecha, porque el que la hizo sabe lo que hace. Bien, entonces esta metodología nos permite hacer una verificación de la calidad de esa programación, porque vamos a ver cómo podemos visualizar tridimensionalmente cómo esa programación se va verificando a lo largo de su proceso, el proceso que plantea, y ver si esa planificación es correcta o no es correcta o se puede mejorar. También tenemos el 6D, la sostenibilidad o la sustentabilidad. Las herramientas BIM nos van a permitir, vamos a ver, también incorporar la cuestión de la sustentabilidad en la gestión del proyecto. Es lo que conocemos como el 6D, BIM 6D. Pasamos después también al 7D, que es Por favor, Claudio. Pasamos al 7D. Valores económicos es importantísimo la gestión del activo y nuestra obligación es que ese 20% del coste del proyecto y la construcción permita no solo un ahorro en esa parte, sino un ahorro en ese 80%. Después tenemos también, obviamente, todas las cuestiones que tienen relacionadas con la gestión de proyectos que están implícitas en el proceso BIM, la calidad, la gestión de la calidad, la gestión del riesgo, la gestión de los interesados, etcétera. Hablábamos antes de las colisiones. Estamos hablando de que cuando en un proyecto sometemos a pruebas de las colisiones del proyecto, estamos verificando o estamos trabajando en la calidad del entregable, en la calidad del proyecto. Podemos también verificar la calidad de la construcción, de las prescripciones, todo eso lo podemos verificar porque estamos utilizando parámetros, datos. Es una gran gestión de datos con un interface tridimensional. Fundamentalmente se trata de eso. Adelante. Hablamos como BIM, como el enfoque holístico en la parte que corresponde al ciclo de vida. Adelante. Entonces, hablamos antes de las fases de un proyecto, ¿no? Yo comentaba, bueno, ¿y esto qué pasa, no? Y vemos cómo hay definiciones. Vimos la de la IA de 5 puntos, o en este caso la del RIBA de 7 puntos, ¿no? Y vemos con la diapositiva siguiente cómo esto tiene una relación directa con BIM. Es a través de las distintas fases del ciclo de vida del proyecto, nos vamos a encontrar con fases de definición del modelo. He puesto intencionadamente estas dos, porque por un lado esta tiene 7 fases, el AIA tiene 5 y los famosos LOD que todos manejamos están más relacionados con la IA que con el RIBA. El RIBA también tiene los LOMD que corresponden al LOMD 1, 2, 3, 4, 7. Entonces, fíjese cómo a lo largo del ciclo de vida, en la metodología BIM, nosotros nos vamos a encontrar con el nivel de desarrollo del modelo que estamos creando. Y en este ejemplo, que es una silla, que lo vimos ayer también en otra presentación, es una silla,
no estamos construyendo sillas, estamos construyendo edificios, pero vamos a ver de una manera muy gráfica y muy intuitiva de qué se trata esto. Empezamos con una silla, pues en las primeras fases decimos, pues queremos una silla, y queremos una silla que tenga patas, y que además las patas tengan rueditas, ¿no? Y tenga respaldo. Bien, y esa silla después, ¿cómo va a ser? Pues va a tener una definición geométrica, y luego va a tener una serie de características. Vamos a decir, pues que está hecha en aluminio, o que el forro del respaldo es de un material sintético, y luego pues vamos a poner quién es el fabricante, qué piezas son, cómo se ensamblan, cuál es su hoja de técnica, o después cómo se limpia, ¿no? Pues mire usted, en aluminio con lejía, pues no sé, supongo que puede pasarle algo. Esto es lo que son los LOD. Los LOD es una aproximación sucesiva de información del proyecto, no solo gráfica, sino alfanumérica. Y esto tiene que ver y está relacionado con el ciclo de vida. Como ven, esto del BIM ya empieza a parecer como más tangible, más real, más relacionado con nuestras preocupaciones. Adelante. Y tenemos, por otro lado, algo que no vamos a hablar aquí, pero que todo esto del ciclo de vida y la gestión del ciclo de vida, tenemos también pues todo lo que son estas nuevas metodologías de gestión de proyecto, Agile, Scrum, Lean, Construction. Todo esto lo tenemos perfectamente integrado en la metodología. La sustentabilidad. Adelante, por favor. La huella de carbono. Pasamos y vamos a ver estas 3 diapositivas, porque yo las voy poniendo así a medida que... Aquí, perfecto. Con BIM nosotros hacemos este modelado del edificio, por ejemplo, el que hemos visto antes de la facultad, pero nosotros en ese edificio, con nuestras herramientas, podemos obtener con bastante facilidad información de ese edificio. Podemos obtener pues cuál es su huella de carbono. Podemos obtener cómo nosotros, modificando determinados parámetros, podemos modificar el valor de la huella de carbono. Podemos hacer simulaciones energéticas. Podemos ver cómo ese edificio pues tiene un determinado consumo, o de una manera muy fácil cambiar determinados parámetros de datos de los materiales que estemos utilizando, por ejemplo el valor de la transmitancia térmica, el U famoso que se hablaba ayer, y ver cómo esos valores cambian con una relativa facilidad. O sea, no tenemos que hacer cálculos complejos, sino que con una relativa facilidad pues vamos a tener datos que nos permiten nosotros poder tomar decisiones estratégicas y tácticas de vital importancia a lo largo del desarrollo del proyecto. Y todo ello nos va a permitir obtener pues la eficiencia del edificio. Podemos obtenerlo de una manera, como decía, muy fácil. Y esto es la parte de BIM, que no es solo modelar con Revit. No es modelar con Revit, es modelar con lo que sea, con Revit o con cualquier otra cosa, pero sobre todo sacar información a lo que modelamos, utilizarlo en la gestión de nuestro proyecto. Y entonces, pues hablamos qué es BIM, ¿no? Que es una pregunta que siempre se hizo. ¿Qué es esto de BIM, no? BIM, todos entendemos que fundamentalmente es un entorno colaborativo. Es un entorno colaborativo. Y esto es bonita la experiencia que nos relató el anterior ponente, en la que los alumnos se dan cuenta como uno de los valores fundamentales de la experiencia que han tenido al implementar BIM, como el concepto de colaboración es algo que está muy presente y que enriquece el proyecto, lo enriquece. Porque estamos arquitectos, ingenieros, diseñadores de interiores, todos, pues estamos trabajando todos y aportando nuestra visión. Y en el mundo real, los constructores, los suministradores de material, los propietarios, es lo que los americanos denominan como el IPD, el Integrated Patch Delivery, que es esa aplicación que nos permite una metodología BIM para hacer que el proceso constructivo sea más eficaz, más colaborativo y mejor, en resumidas cuentas. Por lo tanto, BIM pues casi está en este elemento, en el centro de todos estos procesos, no solo de comunicaciones, sino de intercambio de información, de intercambio de proyectos. Estamos hablando de todos los intervinientes, tanto arquitectos, gestores de costes, project manager, contratas,
Pero a mí me gusta también definir BIM, es mi definición, ¿no? ¿Cómo yo he llegado a esta definición? Pues para mí BIM es la gestión eficaz de la información del proyecto. Es la gestión eficaz de la información del proyecto. Nosotros podemos construir sin BIM perfectamente. Lo hemos hecho durante todo este tiempo, o sea, desde las pirámides hasta este edificio, por ejemplo. No había BIM ni se le esperaba, tampoco pasaba nada porque no lo hubiera, ¿eh? Pero hemos generado muchísima información. Por ejemplo, imagínense ustedes este edificio, la cantidad de información que se ha podido generar en su construcción. ¿Dónde podemos encontrar la información de quién ha suministrado esta fila de bancos? ¿Y cuándo se suministró? ¿Y cuándo se aconsejaba que se limpiara o se cambiara? Y estoy hablando de esto, y estoy hablando de las bombillas, y estoy hablando de cómo tratar esta alfombra para que no se utilice pues, determinados productos. Bueno, posiblemente exista y esté en un archivo, sabe Dios dónde, y podamos ir a por él, sí. ¿Con qué coste? ¿Y con qué efectividad? Nosotros estas metodologías, ahora la evolución de la informática nos lo ha permitido, es una evolución muy reciente, porque como estaba hablando yo en 2002, pues tampoco hay una capacidad de máquinas que permita hacer lo que hoy se puede hacer, y también hay programas que lo permiten hacer, podemos gestionar eficazmente la información del proyecto. Esta es una información... Adelante. Bien, es una información la que gestionamos espacial. Es una información, ya vimos, en el modelo en tridimensional hemos visto perspectivas, hemos visto infografías, hemos visto cómo se organizaban los espacios y cómo se podía visualizar esta organización tridimensionalmente. Hacemos también una eficaz gestión de la información gráfica del proyecto. Planos, detalles, todo eso podemos acceder con cierta facilidad a ella misma. Información alfanumérica. Podemos acceder a la información alfanumérica. Hemos visto cómo podemos acceder a la planificación del proyecto, cómo hemos podido acceder a los costes, cómo podemos hacer evaluaciones energéticas. Y por último, a la información del proyecto, la información sensible, que esto a veces creo que no se habla mucho de ella, ¿no? Información sensible a esto que a veces los arquitectos decimos, no, a mí no me quiten el lápiz, porque yo soy un artista y dibujo con mi lápiz y mis sketches y mi papel, no, yo esto de la informática, esto no va conmigo. Yo, por favor, o sea, no me mancho con estas cosas, ¿no? No sé si a usted le suena esto, pero puede que a algunos sí. Gestionamos también la información sensible. Nosotros transmitimos nuestra intencionalidad la transmitimos también en el modelo y lo podemos transmitir de muchas maneras y BIM nos lo permite. O sea, no nos vamos a manchar las manos cuando nos metemos en BIM, sino que nos va a ayudar a ser mejores arquitectos, a ser mejores diseñadores, porque vamos a poder transmitir nuestras ideas y nuestras intenciones de una manera mucho más fácil, que sea comprensible por nuestros interlocutores y nos va a permitir sobre todo validar nuestros diseños, porque a veces diseñamos y se queda en ese diseño 2D, ¿no? Entonces vamos a ver cómo ese diseño es tridimensional, lo veo, lo muevo, lo verifico, ¿no? Es la información que yo llamo la información sensible. Por último, ya propongo aquí una traducción de BIM, que digo para mí es el Best Information Management, la mejor información del proyecto. Como ven, ¿no? Se puede decir BIM muchas cosas, ¿no? Y yo creo que para mí es fundamentalmente gestión de información. Gestión de información. Porque hablamos de como Building Information Modeling, modelado de la información, pero como decíamos ayer en el taller, no es solo modelar, porque para modelar, es decir, pues sí, queda bonito, pero ¿para qué quiero modelar? ¿Te voy a pagar yo por modelar? Pues si no me hace falta, ¿para qué te voy a pagar? No es modelar, es gestionar lo que modelamos. Hemos visto que es el dato. Es lo que nos permite una aproximación a todas estas soluciones a las inquietudes que nos han planteado a lo largo de nuestro ejercicio profesional. Cómo podemos aproximarnos a una gestión de proyectos más eficaz, a la sustentabilidad, cómo nos podemos enfocar a conocer y a solucionar problemas de toda índole con un ciclo de vida establecido y como al fin y al cabo una estructura muy exigente.
para aplicar esta metodología. Tenemos que ser muy exigentes. Hay que hacer un plan de gestión de un proyecto. Hay que establecer hasta dónde vamos definiendo cada cosa en cada fase del ciclo de vida. O sea, se dan cuenta que es una gran revolución. Esta es esta es la real, para mí, es la verdadera industrialización de la edificación. No creo que la industrialización pase por hacer edificios y llevarlos en helicóptero y ponerlos en el sitio, ¿no? Sino que es aplicar las metodologías, las técnicas de la industria, que ha aplicado la industria a lo largo de estos últimos años. Industria automotriz, industria de construcción naval, industria de todo tipo. Hay unos estudios que evalúan la evolución de las industrias en los últimos 50 años. Hay unos gráficos todos conocidos, alguno a lo mejor lo habrá visto, pero yo les voy a adelantar un poquito su contenido. Y es un estudio norteamericano que que trabaja sobre la evolución de la productividad en la industria en los últimos 50 años. Productividad como relación de lo que produce horas hombre, horas operario. ¿De acuerdo? En los últimos 50 años, y ojo, en industrias no agrícolas. Y vamos a decir por qué no agrícolas. En las industrias no agrícolas la evolución, salvo el sector de la edificación, se ha visto una evolución de la productividad del orden de un 300% en los últimos 50 años. En la industria agrícola es mucho más, gracias a los fertilizantes, las manipulaciones genéticas, los nuevos sistemas de cultivo, es muchísimo más alta. Por eso se saca. Vamos a sacar esto que es tan de alguna manera nos despista en nuestros objetivos y vamos a centrarnos en la producción industrial. Bien, la evolución de la edificación se ha mantenido en el 100%. O sea, no ha evolucionado la productividad en los últimos 50 años. Y ustedes me podrán decir, no puede ser, pues sí, puede ser. Que antes hacíamos cosas con madera, ahora las hacemos con metal y tal, sí, muy bien. Pero seguimos poniendo ladrillos, seguimos poniendo placas de cartón yeso. Entonces, podemos haber hecho de alguna manera una evolución en cómo hacemos las cosas, pero lo que es el concepto de cómo organizamos los proyectos, ¿cómo aumentamos la productividad aplicando nuevas técnicas de la industria? No lo hemos implantado. Por ejemplo, hay una revolución en la industria de la automoción que es el Lean, que es lo que propuso en su momento Toyota, que es el Just in Time, ¿no? El Just in Time en la construcción no existe. Pero es que es muy difícil hacer just in time en la construcción, porque como sabemos, oye, tiene que entrar esto y cómo entra y cómo sale y cómo se monta. Bueno, pues todo eso es lo que nosotros tenemos, es nuestra obligación, ir aplicando todas este know-how de la industria a la nuestra, que es la de la construcción, y obviamente necesitamos herramientas, soportes, vehículos que nos permitan hacerlo. Y por eso tenemos el BIM. Y mi objetivo aquí en esta charla es que al final se den cuenta de cómo esto del BIM no es una moda, no es un programa, no es una tendencia. BIM ha venido no para pasar y que lo veamos y que venga otra cosa detrás. BIM ha venido para quedarse. Y mi consejo es que todos los estudiantes de aquí sean conscientes de ello, vayan tomando nota y se preparen. Hablamos de las ventajas de BIM ahora. Las ventajas de BIM nos van a permitir una organización, una mejora en la organización, en la información centralizada del proyecto, una mejora de la productividad, ahorros de coste, reducción de plazos, mejora de la calidad y satisfacción del cliente. Todo esto son mejoras de los procesos en los que se utiliza la metodología BIM. Adelante, por favor. En este caso concreto, como todo esto, no vayan a pensar que son palabrerías de un profesor que viene de una universidad del otro lado del océano. Aquí les quiero presentar, es un estudio de una empresa norteamericana de construcción, se llama Mortenson, que se dedica a construir edificios, facilities, hospitales, creo que hace, estadios de deporte, instalaciones deportivas, de bastante envergadura. Ellos se vanaglorian de ser pioneros o ser de alguna manera adalides de lo que se conoce como Virtual Design and Construction, VDC.
y han hecho estudios y los han publicado y están en internet y los pueden ustedes bajar, en el que a través de este caso concreto estudian 19 proyectos realizados con una metodología BIM y sacan unas conclusiones. Estas conclusiones que sacan, yo creo que son bastante razonables, cotejadas con otros resultados de otras empresas y de otras experiencias profesionales. En este caso concreto, ellos dicen que en sus 19 obras han obtenido aproximadamente un ahorro en calendario de unos 600 días, de 32 días por obra. 32 días por obra. Estamos hablando en una obra aproximadamente de 18 meses. Son 18 meses, son produciendo, pero en un 5% si no me equivoco. Pero ojo, es que 32 días en una obra son 32 días de sueldo de un encargado, de un oficial, del gruista, de la cantidad de dinero que hay invertido en una obra, que es casi la totalidad al final de la obra, que es un mes de intereses bancarios. O sea, podemos asumir, es una cantidad de dinero importante. También se verifica que se obtienen incrementos de productividad del orden del 25%. Productividad en la medida en que, por ejemplo, una empresa instaladora de instalaciones mecánicas se va a enfocar una obra, a ver cómo la va a hacer, y se junta con el de las instalaciones de electricidad, y entre ellos ven pues por dónde vamos a pasar los tubos, porque lo tenemos muy claro, porque se ha verificado, porque se han solucionado interferencias. Ellos saben muy bien lo que tienen que hacer, y no tienen que hacer una cosa para que luego venga atrás otro que quite, que cambie, que meta, que saque. Entonces, hablando de productividad, de tiempo, del rendimiento de persona hora. Adelante. Perdón. No, y nos queda lo más importante, que es el dinerito. Ellos han verificado que la implantación de esta metodología les supone aproximadamente un ahorro del 3% de costes directos de ejecución material. ¿Por qué? Bueno, pues mira, se ahorra pues por no tirar cosas, por resolver, si tenemos un tubo de instalación de agua y de repente tenemos una viga que no contábamos que estaba y que tenemos que hacer un codo así y subirlo y bajarlo, si nos hubiéramos dado cuenta, los 500 metros cuadrados que llevamos ejecutados, los habríamos bajado 30 centímetros y no hubiera pasado nada. Eso es dinero. Son las colisiones, las interferencias, los problemas que nos vamos encontrando. Podemos hablar de este valor del 3%, e incluso hay quien habla de más, pero bueno, no sé si realmente se puede ahorrar mucho más, pero bueno, en principio un 3% está muy bien. Estamos hablando quizás del 50% del beneficio industrial de una empresa constructora. O sea que es algo a tener en cuenta. Por eso yo siempre defiendo que BIM, ¿quién es el más interesado en la metodología? ¿Quién es el más interesado? El cliente, el que suelta el dinero. Porque va a obtener, con los mismos recursos, va a obtener más. Y es lo que yo al final también denomino la responsabilidad social del BIM. Vamos a entenderlo muy fácilmente. Hay un proyecto que se acaba de terminar en Australia, que es el New Royal Adelaide Hospital. Es un proyecto que costaba $2.000 millones. 2.000 millones de dólares. No sé, australianos o americanos, pero bueno, $2.000 millones. ¿Vale? Si nosotros aplicamos una reducción del 3% del coste, estamos hablando de 60 millones. Y nosotros, como contribuyentes, porque ese dinero es público, en vez de tener un hospital, si no utilizamos BIM o lo utilizamos, la diferencia entre usarlo o no, en vez de tener un hospital de $2.000 millones, podríamos tener un hospital y 30 centros de salud satélites en toda la región que apoyaran ese hospital por el mismo dinero. Por lo tanto, yo creo que conviene pensar que estas metodologías tenemos que pensar que socialmente también nos interesa mucho aplicarlas, porque podemos pensar, bueno, nos saldría el hospital por $2.000 millones menos 60 que se ha llevado alguien, bueno, ¿no? Pero vamos a ser bien pensados, ¿no? Y pensar que con lo mismo podemos hacer más.
O con algo menos podemos hacer lo mismo porque no podemos llegar a esos recursos. Adelante. El mercado demanda profesionales. Y esta diapositiva la he puesto a última hora, porque esto ya está fuera, obviamente, de mi trayectoria profesional. No sé si les ha servido de guía de cómo uno sale ahí con pelo y trabajando con un HP 41 y dice, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Bueno, pues mira, que hay problemas que no están resueltos. Y bueno, vamos a intentar resolverlos, vamos a aportar. Por eso estoy yo aquí, para aportar mi conocimiento, aportar mi visión y ayudarles a ustedes para que tengan una visión más rica y ayudemos entre todos a mejorar nuestra forma de trabajar. Este caso concreto que tienen ustedes en la pantalla es una captura de pantalla que hice en enero y lamentablemente no me acuerdo de la web, porque si no la pondría aquí ahora y veríamos qué pasa 9 meses más tarde. Que era, pues me la había mandado alguien diciendo, mira esto, vamos a ver. Y era de requerimientos de requerimientos profesionales en Estados Unidos, en el sector de la construcción. Entonces, estaba organizada por perfiles, por capacidades. Adelante. Y aquí lo tenemos más grande, ¿no? Y vemos cómo se demandaban pues determinadas cosas, ¿no? Determinados perfiles. Arquitectos, fíjate, déjame el punterito este. Vale. Arquitectos. 1.111 arquitectos. Estamos hablando de perfiles, es decir, no quiere decir que haya 1.100 arquitectos y 292 arquitectos de CAD, sino que, pues, necesito como keywords, ¿no? de palabras clave. Arquitectos. Y arquitecto además que tenga CAD, pues mira, 200, ¿no? Y supervisores, 1. Y que se dediquen al diseño, pues 108, ¿vale? Asociados, Building Architect, 606. Aquí podemos ver de todo. Planificadores, pues 252. Con AutoCAD, 285. Es decir, yo estoy buscando arquitectos que tengan AutoCAD 265. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Y además que tengan un perfil de Project Manager, 661. BIM, 5.213. 5.213. Y si vamos a Revit nos dirá 5.213. Bien. Es decir, si ustedes al egresar de esta escuela se quedan con el CAD, está entre los 285 posibilidades de empleabilidad en el mes de enero en esta web de Estados Unidos. Si ustedes se introducen en la metodología BIM a través, por ejemplo, de un programa como Revit, tienen 5.200. Estamos hablando del orden de 20 veces más. 20 veces más. Yo quiero que reflexionen sobre esta idea. BIM no es una moda, BIM no es un programa, BIM es la evolución lógica de la implantación de la metodología de la industria en general, la industria de la construcción en particular. BIM ha venido para quedarse. Debemos aprovecharnos del BIM para gestionar mejor nuestros proyectos, para que sean más sostenibles o sustentables, que se acomoden a un ciclo de vida razonable, para hacer mejores productos, mejores servicios, aumentar la productividad, reducir el coste y el plazo, dar satisfacción a nuestros clientes. Eso es BIM. La gestión de todos los datos cara a ese objetivo. Y el que tenga dudas, pues que entre en la web y pregunte. No me lo estoy inventando yo, Está ahí. Y si yo fuera un alumno, hoy aprovecharía esto que os he contado. Cuando yo tenía pelo, pues salía allí y no tenía ni idea. Y vosotros vais a ver, oye, pues me voy a subir al carro de este conocimiento y a partir de aquí voy a impulsar mi carrera hacia adelante. Es lo que yo espero que pueda haber transmitido, porque era mi intención haber transmitido de una manera eficaz y que ustedes lo puedan aprovechar. Y creo que hemos llegado a la nueva frontera. Adelante, por favor.
Porque como todo camino de introspección, de investigación, de encontrarse con problemas y dudas, vamos llegando, vamos avanzando, pero nos encontramos con las fronteras, ¿no? Pásala de atrás, por favor. Ahí está. Llegamos a la frontera, ¿no? Llegamos a la frontera del BIM. Y vale, muy bien. ¿Y qué hay detrás de esa frontera? Porque hemos llegado y decir, pues llegas a la frontera. Pero es que cuando llegas a la frontera ves nuevos horizontes. Y ves que la Tierra no se acaba y que sigue y que hay más cosas. Y en esta nueva frontera yo me he encontrado, y creo que todos nos lo podemos encontrar, con las tecnologías de impresión 3D que nos permiten hacer edificios. Nos permiten, en este momento yo estoy trabajando en un proyecto de investigación en un equipo, formando equipo con varias empresas de bastante importancia en el trabajo de la impresión 3D en la rehabilitación de edificios con la utilización de morteros de cemento y de yeso, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre que, por ejemplo, nosotros podemos, en un futuro no muy lejano, determinar en un proyecto cuál va a ser el acabado de pintura de un determinado local y que nos vaya allí el robot y que coja los datos de no sé dónde y haga y pinte, por ejemplo. O que pueda hacer más cosas. Nos encontramos con los edificios inteligentes, la cantidad de información que se puede gestionar en un edificio, en el día a día del edificio, siempre y cuando haya una base documental que nos permita hacerlo, o sea, cómo saber qué es lo que necesita ese local o cuáles son las condiciones que ese local tiene que tener, están metidas ya por el proyectista, compartible por todo el mundo dentro de ese modelo. Tenemos la realidad virtual, nos va a permitir, hoy en día podemos visitar nuestro edificio, que nuestro cliente puede entrar a nuestro edificio, en nuestro diseño y ver si efectivamente eso que pensaba se ha realizado. Pero es que le podemos poner unas gafas tridimensionales, conectarlo a un computador y empezar allí a ver cómo funciona ese edificio, cómo entra y sale la gente, por ejemplo. Estoy hablando de las nuevas fronteras, no quiere decir que exista ya. A mí se me ocurre, como la ciencia ficción de la que hablaba ayer el ponente, ¿no? Se me ocurre, creo que estas cosas pueden pasar. Y el Big Data. Esto es importantísimo, de esto no se habla mucho, que es cómo podemos tener datos, parámetros de nuestros edificios y cómo nosotros podemos gestionar después no solo para el edificio, sino para conocer tendencias, conocer por dónde van las cosas y cómo podemos anticiparnos a las cosas. En este caso, por ejemplo, el ejemplo de Big Data, el que no haya oído hablar de ese término, le voy a comentar algo que seguro que le va a ilustrar muy bien. Google. Google es una empresa que es por antonomasia el paradigma del Big Data. Se ha comprobado, utilizando datos y utilizando la empresa, como por ejemplo se puede prever la extensión de determinadas enfermedades en un determinado territorio. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Por las búsquedas. Cuando la gente empieza a buscar fiebre, no sé qué, tal, y las búsquedas son mayores en un territorio que en el de al lado, pues vemos cómo ese territorio que está al lado ya se puede ir preparando porque la enfermedad le va a llegar. Y no estamos verificando el virus, no. Estamos verificando tendencias. Podemos ver cómo se va instalando más luminarias de determinada potencia. Bueno, pues el que construye pues va a orientarse a porque hay más demanda en eso que el otro. Por ejemplo, utilizando no solo ese dato, sino otros muchos más, pero que las posibilidades que hay de que una vez que tengamos todos esos datos de un edificio y los podamos gestionar de una manera con una determinada orientación de muchos edificios, de muchos datos que se están utilizando, pues eso nos abre unas perspectivas impresionantes de cómo anticiparnos a la realidad. Y es lo que yo llamo la nueva frontera. Por favor. Y claro, quiero acabar aquí transmitiendo que esto ha sido un largo camino con muchas lecciones aprendidas. En gestión de proyectos el concepto de lección aprendida es importantísimo. Nosotros vamos avanzando en la gestión de los proyectos y vamos apuntando cuáles son aquellas cosas en las que nos hemos equivocado o que hemos acertado, para ir evolucionando siempre a mejor. Esto es lo que creo que se ha expuesto aquí, cómo estas lecciones aprendidas nos van a permitir ir a mejor. Y eso es lo que ustedes tienen que aprovechar, las lecciones aprendidas. Y con esto
nada más. Agradezco mucho una vez más a la doctora Aurora y a todo su departamento su invitación, a todos ustedes por asistir, por aguantar esta charla, y quedo a su entera disposición para oír sus preguntas. Creo que una charla de este tipo no solo debería basarse en que yo esté aquí contándole cosas, sino que ustedes me cuenten sus cosas, sus inquietudes. ¿Qué incertidumbres o qué inquietudes les puede sugerir todo esto que he expuesto? Para que entre todos nos apoyemos a todos para ser mejores. Muchas gracias.